Bueno chicos, la anterior clase habíamos trabajado acerca del liberalismo. En esta clase vamos a trabajar el socialismo. Ayúdeme, señor Anthony Cortés. El socialismo. El socialismo es una de las corrientes de pensamiento que dotaron al movimiento obrero de base teórica. En su evolución se distingue el socialismo utópico, proponía una sociedad fraternal y solidaria que fomentara el cooperativismo y la propiedad colectiva para superar el individualismo y la desigualdad que propiciaba el capitalismo. El socialismo científico, de carácter más racional, recibe el nombre del marxismo por el ser Marx junto a Friedrich Engels, el que estableció esta teoría. Ya, muy bien. Entonces, como les mencioné anteriormente, vamos a trabajar el día de hoy el socialismo. Al igual que el capitalismo, al igual que el liberalismo, todas estas son corrientes de pensamiento, como aquí nos dice, ¿no? Este socialismo se basa en el pensamiento obrero, del movimiento obrero, ¿sí? Al ser propiciada por este movimiento obrero, quiere decir que es una corriente de pensamiento de lucha, ¿no es cierto? En contra de los opresores y a favor de los derechos que les correspondía a ellos, ¿no? Entonces nos dice aquí que tenemos algunas corrientes, de esta corriente de pensamiento tenemos algunas evoluciones que han tenido, o sea, diferentes formas de ver este socialismo, diferentes definiciones, como podríamos decir. Y tenemos el socialismo utópico. Utópico quiere decir que idealista, o sea, que no lo podemos materializar en un futuro cercano, ¿sí? Entonces, este socialismo utópico nos manifiesta una relación más o menos como en la comunidad primitiva, ¿no es cierto? Pero ya con más técnicas avanzadas, ya una vez que estamos en el capitalismo. Sin embargo, es utópico porque dentro del capitalismo no se puede dar este sistema de relaciones, ¿no es cierto? Ni en el aspecto económico, ni en el aspecto social, porque aquí nos propone una sociedad fraterna, ¿no es cierto? Una sociedad igualitaria, donde se fomente el cooperativismo y la propiedad colectiva. Este socialismo es una corriente totalmente opuesta al capitalismo, porque el capitalismo defiende la propiedad privada, ¿no es cierto? Sin embargo, este socialismo y sobre todo el socialismo utópico nos dice que se fomente una propiedad colectiva. Al hablar de propiedad colectiva, hablamos de que las propiedades no tienen un dueño, sino que le pertenecen a todos, ¿sí? Entonces esto por eso se llama utópico, porque dentro del capitalismo en el que se está viviendo no se podía dar, ¿no es cierto? Ya aquí nos dice también que superar el individualismo y la desigualdad. Entonces esas son las bases del socialismo utópico. Otra definición tenemos del socialismo científico. Nos dice que este es más racional y que al decir que es más racional quiere decir que está más en relación al capitalismo en el que estamos viviendo, ¿sí? Y nos dice que recibe el nombre de marxismo por ser una teoría que ha sido expuesta por Karl Marx y Friedrich Engels, Federico Engels y Carlos Marx en sí, ¿no? El que estableció esta teoría. Bueno, esta teoría han establecido ellos, en la que se puede observar acerca igual de las luchas del movimiento obrero. Vamos a ver un poco más a fondo, por favor, ayúdeme,
Señorita Natalie Castro. A ver, dice, Marx defendía la necesidad de estudiar la realidad social y su funcionamiento para luego poder cambiarla. Entendía que el sistema capitalista se basaba en la explotación de los trabajadores, el proletariado por parte de sus empleadores, es decir, los que poseen los medios de producción, la burguesía, pero Marx esta situación acrecentaba la formación de clases sociales y la tensión que se derivaba de sus grandes diferencias. Ya, muy bien. Entonces, como les había mencionado anteriormente, este socialismo que exponía Marx era un poco más basado en la realidad, en cómo se estaban dando las cosas dentro de este sistema capitalista, ¿no es cierto? Donde existían dos clases antagónicas, la una que era poderosa, dueña de los medios de producción, y la otra trabajadora, la que tenía que vender su fuerza de trabajo, que eran el proletariado, ¿no es cierto?, el resto del pueblo. Ya, a ver qué más nos dice aquí. Para Marx, esta situación acrecentaba la formación. Ya, entonces en esta teoría también tenemos que habla acerca de la formación de las clases sociales y la dependencia también que existe entre una y otra, ¿no es cierto? La una por tener los medios de producción y la otra igual por que está vendiendo su fuerza de trabajo. Como usted puede ver en las imágenes, vamos a continuar. Los orígenes del obrerismo. Por favor, ayúdeme. Señorita Bonilla, por favor. Los orígenes del obrerismo. El movimiento obrero se fue configurando como respuesta del proletariado a los problemas que el capitalismo y la industrialización habían generado. Las primeras manifestaciones del movimiento obrero se remontan a los enfrentamientos espontáneos de 1811, protagonizados por el movimiento ludita, cuando algunos obreros destruyeron máquinas por considerar que éstas restaban puestos de trabajo y empeoraban sus condiciones laborales. Ya, muy bien. Luego que el tema que vimos anteriormente fue el liberalismo, ¿no es cierto? Donde se establecía que era importante una liberación económica, ¿no es cierto? Donde los que eran dueños de medios de producción debían tener autonomía para comercializar sus productos, ¿sí? Luego de eso viene el aparecimiento de nuevas tecnologías, nuevas fábricas, y estas fábricas lo que hacían era, como aquí dice, restar el trabajo para las personas. Por ejemplo, lo que hacían manualmente, digamos, 10 personas en lugar de trabajo, al comprar una fábrica, al comprar maquinarias nuevas, tecnología, estas máquinas vienen a suplantar esta mano de obra, ¿no es cierto? Y ya no necesitaríamos 10 trabajadores para realizar esa actividad, sino una sola persona que maniobre la máquina. Entonces 9 quedarían desplazados del trabajo y eso es lo que sucedía en este entonces, ¿no es cierto? Cuando apareció nueva tecnología y en un inicio trabajaban incluso mujeres, niños, ancianos, como ustedes pueden ver en la foto de abajo. Se necesitaba muchísima mano de obra y cuando aparecen estas máquinas se disminuye la necesidad de mano de obra. Sin embargo, las condiciones de trabajo no mejoran, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando se va formando el movimiento obrero del descontento que existía en este sector de la población. Y ustedes imagínense, chicos, ¿qué piensan que había más? ¿Obreros o más habían dueños de los medios de producción? La burguesía. Como ahora conocemos, ¿no es cierto? Hay pocos. La riqueza está concentrada en pocas manos y la gran mayoría del pueblo tiene que vender su fuerza de trabajo. ¿Para qué? Para tener el ingreso para sus necesidades básicas, ¿no es cierto? Sin embargo, como
sucedían todas estas cosas, había mucha explotación. La industrialización que se dio en este entonces estaba quitando a las personas sus puestos de trabajo, que era su único ingreso. Todo este descontento hizo que se junten los obreros y reclamen sus derechos, ¿no? Vamos a ver, socialismo utópico, nos dice. Ayúdeme, señor Edison Aguirre, por favor. A ver, socialismo utópico. El conde de Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen fueron algunos de los pensadores del socialismo utópico. Se oponían al capitalismo por considerar que explotaba a los trabajadores, a los que degradaba y embrutecía, permitiendo a los ricos aumentar sus fortunas. Muy bien. Entonces, chicos, el socialismo utópico, como ya les mencioné anteriormente, está totalmente opuesto a lo que es el capitalismo, ¿no es cierto? Como aquí nos dicen, ¿por qué está opuesto al capitalismo? Primero, ¿por qué? Por la explotación que se daba a los trabajadores. Y otra, porque es considerado que el sueldo que gana una persona o el dinero que gana una persona no está acorde con el trabajo que realiza o con los ingresos económicos que produce a los dueños de los medios de producción. Por ejemplo, en una empresa, digamos, en una fábrica donde realizan llantas, a un empleado le pagan $10, digamos, el día, ¿no? Pero este empleado genera una ganancia de por lo menos $200, $300 diarios y solamente le pagan 10. Entonces todo lo demás queda de ganancia para el dueño. Entonces esa es la forma de explotación, chicos, que existe en el capitalismo. Y contra eso estaba el socialismo utópico, donde decía que los trabajadores eran explotados, no eran bien remunerados, ¿no? Y la fuerza de trabajo de ellos ayudaba simplemente para aumentar las fortunas que tenían los dueños de los medios de producción, que eran los capitalistas, ¿no? La burguesía, que se llama la clase social en el capitalismo. Ayúdeme la siguiente, por favor, señorita Mejía. Como alternativa, las socialistas utópicos querían formar comunidades basadas en la... Fourier proponía la división de la población en falanges, que vivirían en edificios comunales denominados phalansteries. Y Owen consideraba que las mejores de las condiciones de los trabajadores conllevaban el aumento de la producción y de los beneficios. Ya, muy bien. Entonces, esto es en lo que se basaba el socialismo utópico. Como ya antes le mencionaba, utópico quiere decir que estaba solamente en la imaginación de ellos, ¿no? Era algo que a corto tiempo no se podía dar, ¿sí? Entonces, ahí nos proponían algunas cosas como la formación de comunidades donde iban a vivir estos trabajadores de esta población, ¿no es cierto? Y también nos hablan de la importancia de mejorar las condiciones de los trabajadores. Vamos a ver las revoluciones socialistas en el siglo XX. Por favor, ayúdeme. ¿Quién está por ahí? Señor Lobato. ¿Sí está? Creo que tiene mal su internet, no le escucho. Señorita Maiga, por favor. Maiwa tampoco está. ¿Quién quería leer? Revoluciones socialistas del siglo XX. El origen del sistema socialista respondió a un intento de elaborar una alternativa política, económica y social al capitalismo y su gran ola industrial, instaurado primero en la Unión Soviética.
Se extendió a otros países tras la Segunda Guerra Mundial, como algunos países de Europa Oriental y China. Ya, muy bien. Entonces, esta corriente de pensamiento, mire, sobre todo un pensamiento económico, sí salió y salió de una de las potencias que en ese entonces lo era, que era la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y también se regó esta ideología a otros países. Uno de ellos ya sabemos que en América, por ejemplo, es Cuba, ¿no es cierto? Y que por relacionarse con este pensamiento ideológico del socialismo, Estados Unidos bloqueó totalmente la economía de este país, dejándolo como vimos creo la anterior clase con ustedes de eso, ¿no es cierto? O hace unas 2 clases vimos acerca de Cuba, dejándolo aislado totalmente de el comercio internacional, por ejemplo. Sí, Cuba tiene que defenderse con lo que produce prácticamente. Entonces, estas revoluciones socialistas del siglo XX, como nos dice aquí, tienen el origen en el sistema socialista y surgen como una alternativa al capitalismo. ¿Debido a qué? Debido a toda esta explotación que se daba en el capitalismo, ¿no es cierto? ¿De dónde surge este movimiento? Este pensamiento surge del movimiento obrero. Entonces, de eso tengamos claros, chicos, y que se establece principalmente en la Unión Soviética, que ahora lo conocemos como Rusia, ¿no? El país. Y como nos dice aquí, se extiende a otros países después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, incluso, mire, también llegó a China, nos dice aquí. Vamos a ver el sistema comunista en Europa. Milena Llanza, por favor. Chicos, no están atendiendo. Señor Jonathan, por favor, deme notando las personas que se encuentran sin cámara. No les Listen, ponga yo que puedo están leer. solos. Siga, por favor. A ver, dice, el sistema comunista en Europa, el modelo socialista de desarrollo liderado por la Unión Soviética se extendió por buena parte de los países de Europa Oriental. El objetivo inicial de su modelo económico es movilizar todos los recursos humanos y materiales para iniciar un rápido desarrollo industrial. Muy bien, como en esta diapositiva igual nos establece dónde se origina, ¿no? En la Unión Soviética, el sistema comunista. Y nos dice aquí también cuál es su objetivo inicial. Nos dice que es un modelo económico. Fue movilizar todos los recursos humanos y materiales para iniciar un rápido desarrollo industrial. Entonces también, mire, se organizan, forman este sistema comunista, se organizan para igualmente desarrollar su economía, ¿no es cierto? ¿Mediante qué? Mediante el desarrollo industrial. Recordemos que estos países, chicos, siendo potencias, quedaron muy golpeados después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que la economía de algunos otros países, ¿no? Por esto también se hizo necesario generar todas estas nuevas formas de generar recursos para que surjan sus economías, ¿no es cierto? Que quedaron muy golpeadas luego de la guerra. Entonces vamos a ver el comunismo chino, por favor, ayúdenme. Vivian Inlago. China se desarrolló en una variante propia del sistema socialista para luchar contra el hambre y la pobreza. Este modelo produjo un gran crecimiento agrario e industrial durante los años 50 y 70, acompañado por un importante aumento demográfico. Bueno, entonces estamos viendo ahorita el comunismo chino y de la misma forma, basado en este sistema socialista, mire, ha producido un incremento en la economía de este país
¿Basado en qué? Principalmente en lo agrario y también luego pasan a la industria. Vamos a la siguiente. ¿Quién más está por aquí? Señorita Bonilla, ayúdeme, por favor. Su implantación pasó por 3 etapas consecutivas: la democracia popular 1949-1957. El nuevo régimen chino se construyó como un estado socialista que seguía el modelo soviético, pues utilizaba una economía planificada que priorizaba el desarrollo de la industria pesada y dejaba en segundo término a la agricultura. El gran salto adelante, 1995-1965. Ante el fracaso del modelo soviético, Mao Zedong propuso un modelo propio basado en un gran esfuerzo de la población que pretendía situar a China al nivel de las potencias occidentales y que puso el énfasis en los sectores agrícola e industrial. Listo, entonces aquí tenemos las etapas por las que ha pasado este país utilizando este modelo soviético. También recordemos que China también estuvo inmerso en las guerras, ¿no? Entonces su economía también quedó muy destruida y con este modelo económico pudo salir adelante. Y también tomemos en cuenta lo que nos dice que a la par que mejora su economía, también aumenta su población. Como sabemos, China es uno de los países más sobrepoblados del mundo, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar ahora el comunismo en Cuba. También tomemos en cuenta que el comunismo tiene como base al socialismo, por eso es que estamos hablando del comunismo en este tema. Si no es que nos estamos saltando de un tema a otro, sino que el comunismo tiene como base al socialismo que estamos trabajando. Ya, por favor, señorita Mejía, ayúdeme. En 1952, Cuba estaba bajo la dictadura de Fulgencio Batista, apoyado por el gobierno de Estados Unidos. En 1956, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara lideraron una revolución que acabó con la dictadura. Bueno, estamos viendo aquí el inicio de esta revolución cubana, ¿no es cierto? Donde Fidel Castro junto a Ernesto Che Guevara realizan esta revolución en Cuba, acabando con la dictadura de Fulgencio Batista e instaurando en Cuba el comunismo, ¿sí? Que está hasta la actualidad, ¿no es cierto? Todos conocemos que este país se mantiene en esta situación y como ustedes pueden observar aquí, el comunismo para Cuba ha significado un cierre total del comercio, ya que ellos mantienen la ideología de que todo lo que producen es para todos. Todos reciben la misma alimentación, el mismo tipo de vestimenta, la misma salud, educación, todo el pueblo cubano recibe lo mismo. No es como aquí, ¿no es cierto? Los que no tienen dinero van al centro de salud, pero los que sí tienen dinero se van a una clínica, a la clínica Vos Andes, yo qué sé, ¿no es cierto? Donde hay atención mejor, mejores camillas, mejores médicos, etcétera, ¿no es cierto? De esa forma en Cuba no existe. Ni siquiera, por ejemplo, aquí algunos que no tenemos dinero nos compraremos por ahí unas zapatillas de $10, $20. En cambio, otras personas que tienen muchísimo dinero pueden gastarse hasta, yo que sé, $600 en un par de zapatillas. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, esa no existe, por ejemplo, en Cuba. Como les digo,
al mantener el comunismo y tener como base el socialismo, la economía y todo lo que se produce en Cuba, todos los recursos que ingresan, es repartido igualmente a la población. Sí, no existen centros comerciales donde la gente puede ir, por ejemplo, a, a comprar cosas mejores o quién sabe a ganar más dinero. No. Sí, todo es por igual para toda la población. Es por eso que la mayor parte de la población cubana siempre está saliendo, ¿no es cierto?, de este país hacia otros países, está migrando para tener mejores ingresos, vivir en una mejor condición, etcétera. Y bueno, chicos, eso ha sido el tema del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla.